Bueno, primeramente el Señor Jesucristo les bendiga a todos, ¿verdad? A los hermanos, en este caso ya en la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiga a todo aquel también que de alguna manera llegue este estudio por medio de la infinita bondad y misericordia del Señor y que sea el Señor glorificándose. Vamos a estar llevando un tema que es relacionado con la parte de lo que es cómo debemos conducirnos, ¿verdad? En un tiempo de aflicción, de prueba, y alguna sugerencia y cómo fue el comportamiento de Job en el tiempo que fue probado también por el Señor, para que aprendamos de él también. Bueno, vamos al capítulo de Job, capítulo 1, donde hace toda la referencia a la introducción de este tema y donde está, después vamos a ir recorriendo, bueno, capítulos donde están basadas las 7 pruebas de las que vamos a hablar de Job y de cómo él en principio mantuvo su integridad y cuando fue tocada su integridad producto de la misma intensidad de la prueba por la que tuvo que soportar. Pero que al final el Señor le dio la prueba también y todo lo que fue en este caso quitado por causa de la prueba que él tuvo que pasar, le fue restituido. Entonces, cuando vemos que el Señor permite que vaya la prueba, pero también nos va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos al capítulo 1 de Job. Dice así, las calamidades de Job, se titula aquí en la Reina Valera. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí está una de las características de él. Y esa misma característica de Job, que dice que era un hombre temeroso de Dios primeramente, ¿ves? Y apartado del mal. Ese debe estar en nuestra conducta como cristianos, ¿verdad? Como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, hijos de Dios, que esté la perfección en nosotros a través del Espíritu Santo de nuestro Señor, la rectitud, ser temerosos del Señor y apartados del mal. Dice que le nacieron también, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Es decir, tenía en esa descendencia 10 hijos, entre hijos e hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, un hombre que había sido prosperado por el Señor. 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Es decir, que él también delante de Dios, en medio de su rectitud y de la integridad que guardaba delante de Dios, él ofrecía holocausto por los hijos, porque los hijos pecaban, ¿ves? Contra Dios, y se ve que aquí, bueno, el que pagaba en este caso la ofrenda era él, por causa de los hijos. Dice que entonces Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos estos hijos de Job. ¿Por qué causa? Porque decía que quizás habían pecado sus hijos y habían blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía todos los días. En el Proverbios 3:6, que lo pueda buscar cualquiera, Proverbios 3:6 para leerlo, en cuanto a una de las características que tenía y que muestra la palabra, en cuanto a todo esto, dice que él era un hombre sujeto pues al Señor, y esa sujeción era en todo su ser, incluyendo su lengua. Pues. En Santiago 3:22 dice que un hombre perfecto tiene esa característica. Dice así. Reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Santiago 3:22. Proverbio, te digo. Ah, Proverbios 3:6. 3:6, 3:6, sí, disculpe. ese mismo. Ese es 3:6, Sí. dice eso. Ah, correcto. Entonces dice, ¿verdad? Que es un hombre recto, ¿verdad? Ahí lo confirma en el Proverbios 3:6. De temeroso de Dios, si el hermano Joel puede leer Proverbios 1:8, por favor. Y apartado del mal, dice también que era un hombre apartado del mal, es otra parte en lo que lo corrobora en la palabra, porque estas partes que estamos dando en cuanto
es para confirmar lo que el Señor escribe por su palabra, que también es corroborada a través de otros textos bíblicos. Entonces, en el Proverbios 1:8 1:8 dice, ajá, dice, oye, hijos míos, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre, porque adornó la gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Amén. amén. ¿Ves? Entonces ahí se ve, ¿verdad? Una característica de él. Y en el Proverbio 1:7, lee el 1:7, hermano, Joel. 1:7, Ajá. el principio de la sabiduría es temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén, ¿ves? Siendo Job un hombre temeroso de Dios, estaba en él ese principio de la sabiduría, que dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la enseñanza de la sabiduría. Era un hombre temeroso de Dios. Apartado del mal y tenía paz, porque buscaba la paz también. En el Salmo 34:14 dice de la siguiente manera, y dice, y entonces ahorita vamos a pasar, entonces luego de leer estos partes que respaldan lo que era, en este caso, la conducta intachable que tenía Job ante la presencia de Dios, entonces vamos a pasar a lo que representa, por qué, cómo se basó las pruebas, en qué se basaron las pruebas que comenzó él a pasar por causa del Señor. Salmo 34:14 dice, Dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. amén. Así era él, un hombre apartado del mal, que buscaba la presencia de Dios y tenía la paz de Dios, por supuesto, porque él es un hombre que dice que busque la paz y la sigue. ¿Ves? La paz proviene de Dios y entonces él la tenía. Entonces, aquí vamos nosotros también a leer en Proverbios 1:7-9, vemos cómo está la protección de Dios sobre él, dice. Ahí vamos a leerlo. En el 9, en el Proverbio 1, que digo, Job, capítulo 1, versículos 7 y 9, dice así. Cuando todavía tenía la protección Job sobre él y siempre la tuvo, pero hubo batalla para él mediante la prueba. Dice así, y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Ves? Él tenía la protección y la bendición de Dios hasta este momento, ¿verdad? Pero entonces ahora comienza lo que es la parte de la prueba que a él le corresponde pasar. Y comienza así de esta manera. La primera prueba por la que tuvo que pasar Job fue la pérdida de sus hijos, ¿verdad? De esos hijos que tenía, que eran 10. Y comienza así en el capítulo de Job, capítulo 1, versículo 13, y dice, y un día, esta fue la primera prueba para Job, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, todos los que estaban en ese convite, ¿verdad? Perecieron. ¿Por causa de quién? De que llegaron personas que los llaman aquí los sabeos, tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte, ¿ves? Todas las personas que aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, ¿verdad? En el versículo 17, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, era prueba tras prueba, venía una tras otra, ¿ves? Entonces aquí la primera prueba que vemos es cuando ya tiene la pérdida de sus hijos. En el 1:16 dice que luego cayó
el fuego, ¿verdad? Aún estaba hablando, esta es la segunda prueba, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas de los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí es una pérdida ya material, aparte de la pérdida que era afectiva de los hijos, que era la primera. Y después de esto, en el 1:18 dice que entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, estaban tomando y comiendo vino en la casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Ahí está la segunda prueba que le pasó a él. Luego de esto, en Job 1:20, ¿verdad? Está una respuesta de parte de Dios. Entonces, que se levanta ya Job, ¿verdad? En medio de la aflicción que comenzó ya a atacar su vida porque ya no tiene a sus hijos, ya perdió todo lo que tenía, sus ovejas, ¿verdad? Todo lo que le pasó. Y luego de esto dice que entonces Job en el 1:20, Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró al Señor. Todavía estaba en un estado en el cual estaba consciente de que estaba pasando una prueba, pero con todo, ¿verdad? Lo que hizo fue rasgar su vestidura, que era una señal de luto, de dolor, y luego que hizo, rasuró su cabeza, que es otra señal, y se postró en tierra y adoró. ¿Y qué dijo? Le dijo hacia el Señor, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Entonces, bueno, vamos a llevarlo hasta aquí. Si alguno tiene algún comentario que quiera introducir, la hermana Loida, después seguimos entonces avanzando en cuanto a las pruebas que le tocó a Job, porque hasta aquí todavía él mantiene su integridad y su rectitud, hasta este momento que vamos por el capítulo 1, versículo 20, pero después, a medida que se va agudizando la prueba, vamos a ver cambios de actitud en cuanto a la forma en cómo él va a afrontar, y eso nos puede afectar a nosotros también como creyentes, ¿verdad? De mantener la rectitud delante del Señor, mantener el temor, mantener la sujeción, ¿verdad? Mantener también, bueno, la integridad, porque sabemos que, y tener la paz sobre todo, y tener en este caso el sentir en nuestros corazones de buscar más de él, de su presencia, ¿ves? En principio, Job mantuvo esa integridad hasta lo que estamos hablando acá, pero luego de eso hay un cambio en su conducta que vamos a revisar más adelante. Si alguno hermano quiere aportar algo más y después seguimos aquí revisando entonces las pruebas por las cuales atravesó Job en medio de esta batalla que se le presentó espiritual. Bueno, yo digo 2 palabras. Espero que sean 2 nada más porque no quiero alargarme mucho. Sí, hermana, eso es cierto, porque nos da un ejemplo de vida a nosotros como creyentes, que aún en medio de todas esas pruebas, aflicciones, perder sus hijos, no solo las cosas materiales, porque a él no le interesaban esas cosas, porque él mismo dice, desnudo vine al mundo y desnudo me iré. Y es así que tenemos que pensar, somos peregrinos en esta tierra. Sí. Ellos todos, los patriarcas sabían que ellos eran peregrinos. Y cuando él se encuentra ahí en medio de esa ceniza, en medio de su aflicción, él maldice el día que nació, pero nunca maldijo al Señor, nunca negó su fe, él nunca negó a nuestro Creador. Saben que Job viene de la misma época de Abraham. Él vivió en esos lados por donde vivía Abraham. En la Biblia ponen el libro de Job muy separado del Génesis, pudiera de estar cerca, ¿no? Porque ellos eran de la misma región. Y aquí en el verso 11 de Job 1:11, cuando dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás, eso no demuestra para aquellos que piensan que Satanás está alegado, que está preso, que él va a ser soltado. No, él nunca ha sido, él fue arrojado del trono, pero él está en el segundo cielo con sus jueces. Él está siempre actuando. A él le ha limitado el poder, el Señor le ha limitado el poder porque él no puede tocar a nadie sin que se le dé el permiso. Aquí lo vemos. Él no puede hacer nada. Entonces, en Apocalipsis 12:10, nosotros vemos
Apocalipsis 12:10 dice, verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ahí vemos la respuesta. Santo. Por eso en la Biblia, en la Biblia hebrea dice, aquí en el versículo 7, dice, no, en el versículo 6 que dice, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, que la Biblia hebrea dice, Beneja Elohim. Y esto demuestra también que mucho en Génesis 6, cuando dice que los hijos de Dios, ellos se acostaron con las hijas de los hombres. Muchos dicen que no, que eran los hijos de Seth, el hijo de Adán. Pero eso no es cierto, porque en la traducción también, en la traducción hebrea dice lo mismo, dice Benei Ha Elohim, no dice los hijos de Seth, absolutamente. Entonces, quería agregar una cosa, que Sabeos es Saba. Saba, ¿se recuerda la reina de Saba? Eso se encuentra al suroeste de la península arábica, que hoy actualmente es Yemen. Para que ustedes vean, los enemigos de los hijos de Dios son siempre ellos, ¿eh? Siempre todas esas regiones. Yemen, en Yemen están matando a todos los cristianos, ¿eh? Ustedes saben que los medios de comunicación no dicen nada, pero están matándolo todos los cristianos, ¿eh? En Isaías 45:14 también hay una referencia a los sabeos. Y eso es lo que quería agregar. Doy la palabra a quien quiera agregar algo más. Otro que quiera agregar algo y luego continuamos. En el libro de Enoc también lo dice más efectivamente lo de los hijos de Dios, que eran ángeles. Y yo quería decir que yo leí el libro de Job y la posición que él tomó debemos de tomarla de ejemplo cuando lleguen las pruebas, porque aún él se le quitó todo lo que tenía, bueno, todo lo que Dios le había permitido tener. Él aún no se rindió, bueno, mantuvo su fe, aunque tuvo un momento de desesperación. Claro, pero cuando él dijo en el número 2, en el capítulo 2:10, que le contestó a la mujer, dijo que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Eso fue una buena meditación, creo yo, que él hizo, porque así como Dios nos da lo bueno, nos da la paz, también nos da una prueba. Y debemos de saber que nuestra confianza tiene que ser Dios, nuestra roca. Ya, eso es lo que ves. Amén. Te digo que un soldado necesita primeramente para ser general, para ser superior en lo que ejerce, debe de pasar prueba, nosotros somos soldados. Amén. Y tenemos que pasar por toda esta prueba, ¿no? Y por eso que el acusador no duerme. O sea, el acusador siempre está ahí para tentarnos a nosotros. Y el Señor, en su bendita misericordia, Él lo permite. ¿Pero por qué lo permite? Porque Él quiere que nosotros seamos fieles a Él. Amén. Porque Él es fiel a nosotros y Él quiere que nosotros también seamos fieles a Él, ¿no? Y Él quiere probarnos, porque estamos en esta tierra, estamos aquí para probar si somos dignos de Él. Por eso que en Apocalipsis dice que aquellos que salieron de la gran tribulación fueron los que lavaron su vestidura con la sangre del Cordero, porque fueron probados. Nosotros, el Señor dice que al que Él no castigue y corrige, son bastardos. O sea, nosotros somos hijos y Él nos prueba como hijos. Amén. Por eso que dice que Job era temeroso y apartado del mal. O sea, apartado es santo. Porque él era apartado, no hacía lo malo, no era santo. Y esa es la actitud de nosotros, tenemos que ser perfectos y rectos. O sea, cuando yo digo, wow, Dios mío, ¿no? Que era perfecto y recto, hermano. Eso es, eso es algo de maravilla. Y lo que quería decir también era, cuando vemos que en el versículo 6, donde dice, y un día vinieron a presentarse, de Job 1, capítulo 1, y un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios,
y entre cuales vino también Satanás. Ahí vemos como Satanás, o sea, siempre está ahí, está suelto, ¿no? Y los hijos de Dios se presentaron, o sea, los ángeles se presentaron delante de Dios, y lo vemos también en Primera de Reyes 2, Primera de Reyes 22, versículo 19, donde dice: entonces él dijo, oye pues, palabra del Señor, yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, y a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante del Señor y dijo, yo induciré. Y el Señor dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos de sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ahí vemos como los ejércitos, los ángeles, los hijos de Dios hablaban con el Señor, ¿no? Y por eso que mucha gente dice cuando en Génesis, cuando dice el Señor a su imagen y semejanza lo hizo Dios, o como que Dios estaba hablando con la Trinidad, estaba hablando con el Hijo y estaba hablando con el Espíritu Santo. Y ahí vemos como el Señor habla con los ángeles y consulta con ellos, ¿no? Él consulta con sus hijos, ¿no? Y mira ahí cómo lo vemos. Eso es una prueba que los ángeles dijo, yo lo haré, yo voy a hacer esto. Y el Señor dijo, así veo que hazlo así, véalo, ¿no? Y ahí vemos como que el Señor habla con sus ángeles. Amén. Que siempre hablan como que una trinidad, una cosa, ¿no? ¿Cómo lo indujo? Eso es lo que quería decir. Sigue, hermano. Bueno, aquí entonces continuamos y vamos a reforzar nuevamente el versículo 1:20, donde dice que entonces Job, ¿verdad? En medio de su prueba se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, como confirmaba la hermana Loida a través del comentario, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. ¿Ve? Lo que comentaba también la hermana Yulisa en cuanto a que él mantuvo su integridad en medio de la batalla. Sea el nombre del Señor bendito. ¿Ve? Él no maldijo al Señor, él no se levantó contra el Señor, mantuvo su rectitud, su temor a Dios, su integridad, siguió confiando y esperando en el Señor. En todo esto no pecó Job, aquí lo dice correctamente, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él sabía que el propósito por el que estaba atravesando era un plan de Dios para su vida. Y muchas veces nosotros en medio de la prueba pensamos que, bueno, Señor, ¿hasta dónde? Todos, ¿verdad? Cuando estamos padeciendo, pero aquí Él continuó llevando su prueba. Bueno, la segunda prueba por la que le toca pasar a Job está en el capítulo 2, en el versículo. Comenzamos a leer en el 2, donde ya comienza el problema, ¿verdad? Que ve el enemigo y comienza a tentarlo para tocar su salud. Es el segundo problema. Entonces, en el capítulo 2, versículo 3, dice así. Ya estaba, ¿verdad? Pero vamos a leer el 1 para comenzar. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del tribunal, ¿verdad? Delante del Señor, como lo decía mi hermano Ariel en el comentario. Y también estaba Satanás. Satanás vino también entre ellos presentándose delante del Señor. O sea que él va, ese acusador que tenemos sube y baja, pues está constantemente en su batalla. ¿Ves? Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Porque ya sabía por dónde estaba pasando, ya tenía una prueba de lo que perdió todos sus hijos, la pertenencia, ya estaba la lucha allí. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. O sea, ya ahí no quería sino tocar la integridad también física de Job. Pero extiende ahora tu mano, ¿verdad? Toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
Y dijo el Señor a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Porque ya ahí sí lo entregó. Muchas veces nosotros pensamos que, bueno, pasa una prueba, pero también hemos sido entregados. ¿Entiendes? En medio de la prueba hemos sido entregados porque nosotros no sabemos, el enemigo baja y sube como dice, puede pedir, bueno, es cierto que este siervo tuyo es temeroso de Dios, cualquiera de nosotros se puede referir en cualquier momento. ¿Te teme a ti o te teme en balde? Tiene verdaderamente tu protección. Entonces, ¿qué pasaría? También le dice, bueno, entonces dámelo, piel por piel, pues. Eso es pedirlo, ¿ves? Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero entonces ahí cuando le dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia, porque en un dolor, ¿verdad? En un padecimiento, cualquiera puede flaquear y blasfema contra el Señor. Que Dios nos libre. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Bueno, dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, más guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job ¿con qué? Con una sarna, hermanos, maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Segunda prueba de salud. ¿Y qué? Tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Miren ustedes, ¿cuál sería ese padecimiento? ¿Cuál sería ese dolor? Una prueba tremenda, tremenda. Hasta ahí va la segunda prueba, que es una prueba de salud, donde ya lo pidió el enemigo y le digo, bueno, dámelo entonces, pues piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Eso es lo que pensó el enemigo, que el Señor lo reprende. Pero entonces, ¿qué pasa después de esto, verdad? En el mismo capítulo 2 está la prueba en la que viene que su pareja mismo lo rechaza, lo pone a un lado y no le da, en este caso, el apoyo, que eso debería ser lo correcto en un momento de prueba. Tienes una pareja que es una creyente, debería darle el apoyo a aquel que está padeciendo. Jorge estaba pasando por una aflicción y no tuvo el respaldo de la pareja. ¿Por qué? Porque en el capítulo del versículo de capítulo 2, versículo 9 dice, ¿qué le dijo la mujer? Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Ella misma le preguntaba a él que si aún retenía su integridad. Imagínese, hermano, que usted tenga ahí la piel que es de usted, la varona, y le pregunté eso. Imagínese usted. Maldice a Dios y muérete, le dijo, porque ya lo vio con la sarna, con la paleta esta que tenía para rascándose la espalda, ¿ves? Tomaba un tiesto, ya estaba desesperado. ¿Qué le dijo ella? En vez de decirle, oye, mira, te doy palabra de aliento, ¿verdad? De amor, de paciencia, te doy palabra de consuelo. No, le dijo simplemente, ¿aún retienes tu integridad? Le pregunta, maldice a Dios y muérete. Le dijo, más nada, acábate. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, una mujer fatua, has hablado. Y le dijo, ¿qué? Le hace una pregunta. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? O sea que si recibes el bien, tienes que recibir el mal de parte de Dios. Entonces dice que en todo esto no pecó Job con sus labios. Vean, hermanos, es una prueba donde muchas veces vemos que la prueba se acrecienta y lo que pueden estar alrededor, porque este papel que hizo aquí en este caso la mujer de Lolo puede hacer cualquiera, un hermano en la fe Dios nos libre, un hermano en este caso que sea pariente de uno, le puede decir, aún retienes tu integridad en medio de esta batalla que tienes, en medio de esa enfermedad, maldice a Dios y muérete. Esa fue la respuesta que ella le dio. Entonces ahí vemos su segunda prueba. ¿Dónde está la segunda prueba? En que ya la mujer también introdujo su palabra de maldad contra él, no de aliento ni esperanza, sino de la lucha. Pues. Entonces en el 10 dice, y 3 amigos de él que tenían, que eran Elifaz temita, Bildad suita y Zofar namaíta, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. ¿Ves? Ahí comienza la lamentación mucho más profunda de Job en cuanto a su dolor y todo. ¿Te imaginas tú que una persona que esté con una sarna mañana, tarde y noche con un tiesto para rascarse? Es tremendo, ¿no? Entonces dice que los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron. ¿Y que por qué no lo conocieron? Porque estaba minado de la sarna que tenía. ¿eh?
y lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto, ¿verdad? Y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, una señal de ¿qué? De luto, una señal de dolor, de tristeza, viendo la aflicción por la que estaba atravesando Lot. Esa era la segunda prueba que le tocó. La tercera porque con la segunda que digo, con su pareja y ese dolor. Así se sentaron con él en tierra, ¿ves? Por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Y gracias al Señor por aquellas personas, ¿verdad? Que en tiempo de prueba y de aflicción que estamos pasando, podamos tenerlas como consuelo, ¿verdad? Aún para una exhortación, para un consejo, para decirte, mira, esto no está bien, pero es una persona que cobra vida, importancia en la vida de un ser humano que esté padeciendo en ese momento, hermano. Y ahí esos tres hicieron esa parte. Bueno, hasta aquí dejo este comentario. Vamos por la segunda prueba. Si alguien quiere agregar algo más, estamos en la libertad en Cristo. Amén, hermana. No quería solo agregar que esos tres amigos de Job, que no eran amigos, Elifaz, de Manita, ellos todos venían de esa descendencia de Esaú. Eso, en Primera de Crónica, ustedes pueden ver la genealogía después, y ahí está Elifaz, viene de la descendencia de Esaú, para que ustedes, de qué se puede esperar. Y la tierra de Uz, que se me olvidó mencionar, la tierra de Uz era ahí alrededor del monte de Seir, donde vivía Esaú. Por eso que Job es un contemporáneo de Abraham. Sí. Y esta Uz en el monte Seir son naciones árabes actualmente. Eso es lo que quería agregar. O sea que las tres personas eran de descendencia árabe. De edomita. Edomitas. Bueno, ahí llegan ellos, imagínate tú. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? Y continuamos entonces después leyendo. Amén, siga leyendo, hermano. Bueno, entonces vamos ahora al capítulo 19, donde ya vemos la lucha que se tranza a Job, en el sentido de que, bueno, ya la prueba va agudizándose, ¿verdad? Ya no es tan fácil llevar a la cosa, sino, como decir, la prueba en pleno desarrollo. Pues entonces cuando vemos que ya ahí comienza a flaquear Job, ¿ves? Entonces dice en el capítulo, ya ahí vemos que la gente, pues los que puedan estar cerca de él, se apartan, tiene su lucha, dice. En Job capítulo 19, dice así, Job confía en que Dios lo justificará, pero primero está siendo él atacado, por supuesto, por estas tres personas que hablábamos. Entonces dice que Job responde ahí, dice, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces, no os avergonzáis de injuriarme. Ya empezaban a insultarlo, a decirle cosas, ¿ves? Aún siendo verdad que yo haya errado, porque ellos lo que hacían era que si había una prueba en la vida de Job, lo que hacían era como acusarle, como decirle, bueno, injuriarlo, avergonzarlo. O sea, ellos tenían pensado que algo hizo él. Que algo malo había hecho ante Dios, exacto. Que esa integridad no está. Un pecado y por eso es que el Señor lo está castigando. Está castigando. Entonces, fíjate lo que dice, ve, dice, aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería el error, mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tiniebla. Todo esto es una visión que él está teniendo en cuanto a su lucha, ¿no? Espiritual, en cuanto a su prueba. Todo lo que él está viendo. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados. A Job le tocó todo esto y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. ¿Ve? Si Job tenía en ese momento, bueno, en medio de lo que está meditando, porque él está aquí hablando con el Señor, pero con todo dice que él confía en que Dios lo justificará. Y esa es nuestra esperanza, en que Dios es nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención, porque a través de Cristo, el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, es que nosotros lo tenemos. Amén. Entonces dice que
bueno, estaba arruinado por todos lados y perezco, me ha hecho pasar por mi esperanza. ¿Ve? Ya él estaba en un momento de lamentación. Ahí comienza la lamentación para Job. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Figúrense. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos, hasta los que estaban más cercanos. Es verdad, a veces las pruebas, hay gente que pasan pruebas y pasan por un desierto, hermano. Nosotros hemos pasado por desiertos, cada uno de nosotros, y estamos pasando por desiertos muchas veces. Dice que aquí hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. O sea que hay personas que quizás en el mundo, muchos creyentes, estamos pasando por pruebas y están pasando por pruebas otros muchos. Y dice que hasta los mismos que están cercanos se alejan. Claro, por una o por otra circunstancia, pero es necesario también que en medio de la prueba que estemos atravesando cada uno de nosotros hay un momento de desierto. Yo pienso que eso es lo que él da a entender aquí como parte de la meditación, ¿verdad? Para meditar. Dice, mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. O sea, que Job quedó completamente solo. Los moradores de mi casa y mis criados me tuvieron por extraño. Imagínense que teniendo él una casa y donde él mora y tiene gente alrededor, dice, los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. O sea que fue una parte donde él fue arrinconado prácticamente en esta prueba. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Nada, no le hacían caso. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, a su propia mujer, con la que estaba compartiendo, hermano. Y por eso es que esto es una preparación como para nosotros. Porque la palabra de Dios nos enseña que el que no deja padre, madre, a hijo por causa de mí no es digno de mí. Entonces muchas veces no sabemos cuál es la prueba que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero aquí Job quedó prácticamente anulado, pues. Dice que el aliento de él vino a ser extraño a su mujer, aunque por los hijos de mis extrañas le rogaba. Fíjate, le estaba rogando por los hijos que se le habían muerto que lo ayudara y no veía nada. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Imagínense, hermanos, ver esa situación en nuestras vidas, que la piel y la carne se peguen a los huesos de uno. Y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, vosotros, mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí, decía él. Porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios? Y ni aún de mi carne os saciáis. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, ahí todavía él mantiene, ¿verdad?, la confianza que hablaba arriba, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esa es una esperanza la cual nosotros tenemos que guardar hasta el último momento de nuestras vidas, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Ese es un momento de la prueba. Mas debierais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Amén. Amén. Entonces hasta aquí llega el comentario, ¿verdad?, de esa prueba que él le tocó pasar con la pareja. Comienza su lamentación, los amigos se le fueron, los criados no le hacían caso. O sea, ahí tenía toda una cantidad de prueba y prueba tras prueba. Si algún hermano quiere agregar algo más y después seguimos comentando la cuarta prueba que le toca atravesar él también por causa de todo lo que le vino. Bueno, hermana, yo tengo algo. Digamos, Job pensaba que era el Señor que lo estaba tentando a él, cuando fue Satanás mismo que lo pidió a él para ser probado. Y tengo en Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea que Dios no tienta a nadie. Ese lo deja a Satanás, si Satanás lo pide, claro. Exacto. Ahí le dijo clarito cuando le dijo piel por piel, pero bueno, que guardara su vida. Hasta ahí podía tocarlo. Lo destruyó en cuanto a la piel, pero no podía tocar su alma porque no tiene ese poder. Bueno, si la hermana Lodia tiene un comentario, la hermana... Ay, la hermana Betania no está. La hermana no, ella tuvo que hacer algo. La hermana... tenía, el jefe venía. Algo así. La hermana Sandra, si tiene algún comentario, Yulisa, bueno, ahí seguimos y después seguimos en cuanto a las pruebas que sigue atravesando Job por medio de lo que le tocó pasar. Ahora yo le comento una cosa. Referente al capítulo 1 que ya leímos. Como ustedes pueden ver, cuando inician las calamidades de Job, que Satanás se va con la horda de demonios, porque él fue como un viento abrasador con su horda de demonios para destruir a Job. En algunos libros, vamos a decir apócrifos, como el Jubileo, Yacer y otros libros, en la tradición rabínica, hay más detalle que no nos da aquí la Reina Valera. Los hijos de Job, cuando Job dice que estaba haciendo sacrificio, por si acaso mis hijos han cometido algún pecado, en esos libros dice que ellos estaban celebrando el cumpleaños en la casa de su hermano mayor. Tú sabes que para el Señor eso es abominación, eso de celebrar cumpleaños y fiestas, y se estaban emborrachando, bebiendo. Y entonces, ¿quiénes fueron a esa categoría de personas? Como le dije, los sabeos, dice en el verso 15 del capítulo 1, acometieron los sabeos. En el verso 17, que dice, los caldeos, llegaron los caldeos. Y todas esas naciones, hermanos, son, oye, naciones árabes. Y son toda esa descendencia edomitas. Aquí hay una, en el capítulo 5, aunque si no lo leímos, pero le voy a leer el verso 17, 18 al 20 del capítulo 5 de Job, que dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Ahí ven todas las referencias. Porque él es quien hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Entonces, cuando aquí en el capítulo 19, está viendo, él tiene una visión en medio a su ceniza, su dolor y sus llagas. Dice en esos libros dice que eran los pedazos que se le iban de la piel, esas úlceras, y sus amigos que lo vituperaban, su esposa, en vez de ayudarlo y decir, te voy a meter un paño con agua, te voy a dar agua, te voy a refrescar, te voy a ayudar, no, lo maltrataban y lo vituperaban, su esposa y sus amigos, edomitas todos. Entonces, esta visión que está teniendo aquí Job, cuando él está diciendo en el verso 8, capítulo 19, verso 8, cerco de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas, o sea que era una horda de demonios. Los que estaban trabajando alrededor de él. ¿Entienden, hermano? Una horda de demonios que estaban arrasando con su casa, con sus hijos, con todo. Pero una cosa importante, cuando Jesús dice en Mateo, creo que Mateo 10, dice, no le teman a los que matan el cuerpo, porque ya nada pueden hacer. Que aquí lo vemos, ¿qué le dijo a Satanás? Que él podía ir a hacer lo que quiera, pero no podía tocar su alma, podía tocar su cuerpo, pero su alma no podía tocarla. Y eso tiene que quedar bien, bien claro. Nosotros no debemos temer ni a la muerte ni a nada, porque ya de ahí, ¿qué pueden hacer? Este cuerpo va a perecer como quiera que sea. Este cuerpo es un cuerpo corrupto, un cuerpo de pecado, y tiene que ser destruido. Amén.
que seamos revestidos de un cuerpo incorruptible. Amén. Bueno, le dejo la palabra a mis hermanos. ¿Tú tienes algo que decir? No. Continuamos entonces, vamos al capítulo 29 de Job. Entonces ahí comenzamos a leer en el versículo, viene la cuarta prueba, ¿verdad? Bueno, hablamos de ya que los amigos, los criados, todo el mundo pues apartado de Job y el Job ahí pasando por el momento más difícil de su situación. En Job capítulo 29 dice así: volvió Job a reanudar su discurso. Job recuerda su felicidad anterior. Él hace un repaso aquí de lo que fue su vida anterior cuando estaba siendo prosperado por Dios, ¿verdad? Cuando él tenía todo, pues se recordaba en los meses pasados, porque eso creo que transcurrió de una manera tan violenta que realmente fue, aquí dice que como en los meses pasados. Entonces dice así el relato en el Job capítulo 29, cuando él recuerda lo que tuvo anterior a la prueba por la que está atravesando ahora. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Fíjate, él decía que como en esos días en que Dios les guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, porque ahí él estaba pasando por un momento de aflicción. Como fui en los días de mi juventud. Ver, se recordaba de todo esto, cómo el Señor lo estuvo respaldando, cómo el Señor hacía resplandecer sobre su cabeza su lámpara, ¿verdad? A cuya luz yo caminaba en la oscuridad, dice. ¿Ves? La protección del Señor completamente. Cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente. Aunque independientemente que él tenía la certeza de que Dios estaba con él, pero bueno, en medio de su aflicción él hablaba esto. Y mis hijos alrededor de mí, ¿ves? Ya no estaban sus hijos. Cuando lavaba yo mis pasos con leche, que tenía abundancia, y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio, ¿ves? Que él mismo fue un hombre de renombre ahí. Dice que lo reconocieron, pero aquí en esta parte ya él pierde su reputación, ¿ves? Entonces, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. O sea, que él hasta juzgó, pues, en alguna manera fue como juez. Los jóvenes me veían y se escondían, porque no eran capaces a lo mejor de confrontarlo ni nada, porque veían que había rectitud, que había la integridad, estaba el temor de Dios sobre él y todo. Y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, hasta con hombres de eminencia se topó él. Dice que detenían sus palabras y ponían la mano sobre su boca cuando él hablaba. La voz de los principales se apagaba y su lengua se negaba, se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Los oídos de las personas que oían a Job en tiempo antes de que pasara por esa prueba, dice que le llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba. Ver, un hombre que también, aparte de ser un hombre recto, íntegro, también ayudaba al pobre, al menesteroso, y al huérfano que carecía de ayudador. Esa parte la cumplió Job, y el Señor ve eso como bien, porque dice que bienaventurado era el que piensa en el pobre. El día malo, el Señor lo librará. Eso es importante también. Y dice que porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. O sea que era un hombre espléndido, pues, que mostraba misericordia con las personas que le rodeaban. Me vestía de justicia, pero ¿cuál era esa justicia? La que viene de parte de arriba, de lo alto, la que desciende de lo alto, la justicia de Dios. Y ella me cubría. O sea, que era un hombre justo, aprobado delante de Dios, ayudaba a otros y por la justicia de Dios se movía. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego, imagínense, y pies al cojo. Era un hombre dadivoso, ayudaba. A los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. ¿Ves? Hasta en ese caso buscaba de ayudar. A los que estaban menesterosos, los pobres, los necesitados, los ayudaba, los socorría, era como padre, dice aquí.
y de la causa que él no entendía se informaba pues con diligencia como para poder también ayudarle. Y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. O sea, que no dejaba a ninguna gente que estuviera, por ejemplo, en cualquier aprieto, lo dejaba abandonado, lo soltaba a que lo destruyeran, ¿no? Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis vías. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaba como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. ¿Ves? Entonces aquí vemos todo esto que tenía él, ¿verdad? En un tiempo pasado, él está recordando, ¿verdad? Lo que él tenía cuando tenía ahí sobre él, vamos a decir de alguna manera, estaba la plenitud del Señor sobre él, pero en este momento él está siendo probado. Él está no en las manos, claro, el Señor lo está cuidando, por supuesto, como decía la hermana Loida, su vida, su alma, pero la parte que es física está siendo tocada, herida. Y todo eso afecta sentimientos, las emociones, las reacciones nuestras, afecta nuestra forma inclusive hasta de pensar, de todo. Él está aquí así meditando de lo que él tuvo y de lo que ya no tiene. Entonces eso le causa tristeza, dolor, aflicción, desesperación, angustia, ¿ves? Pero él siempre confiando en que el Señor lo va a librar. Bueno, hasta aquí esta parte y si alguien quiere hacer algún comentario, después seguimos. Recordemos que en todas esas pruebas por las que pasó Job perdió, bueno, amigos, ¿verdad? Perdió primeramente a sus hijos, la pareja no funcionó porque ya hasta ahí llegó. Era un hombre de renombre, ya aquí no lo tiene. El hombre ya aquí es aborrecido, es execrado por causa de su enfermedad, porque una persona que tenga una enfermedad como ese tiempo que era la lepra, pues apártenlo, pónganlo bien lejos, donde, ¿ves? Era un hombre que dice, pues aquí ayudaba al menesteroso, todo, ¿verdad? Todo eso, pero bueno, fue una prueba bastante fuerte y por aquí vamos como hasta la prueba sexta ya, que es la parte espiritual, la que fue tocada, ¿ves? Ahí ya no vale el consejo, vienen entonces después los que son en este caso Eliú, los que van a hablar con él, pero aquí en este momento, hasta ahorita, donde está Job, en esta prueba en capítulo 29, está en un momento de dolor, de padecimiento terrible, hermano, el cual, bueno, a veces se hace insoportable, pero por la misericordia de Dios que solamente lo podemos soportar. Bueno, seguimos entonces adelante y si quieren hacer otra acotación, yo después entro en el capítulo 32, donde ya vemos que... Hermana Loida. Sí, siempre no quería agregar que en el capítulo 3 de Job, cuando él maldice el día en que nació, todo eso que él describe, ¿no? Ahí, es lo mismo que le pasó a Jeremías. Cuando Jeremías se lamentó, tuvo su lamento por la desgracia de Judá, ¿no? Cuando llegó Nabucodonosor. Y cuando se vayan a Jeremías 20, ahí está la referencia, verso 14, lo podrán leer después, para que vean la lamentación. O sea, el Señor le quitó el cerco de ángeles, porque Job estaba cercado, estaba protegido por ángeles, tenía legiones que lo cuidaban. Pero aunque si el Señor quitó las legiones, pero no le quitó la protección de su alma. Le tocó todo lo físico, como decía la hermana Teresa, pero no le tocó su alma. Y el Señor, como ustedes pueden ver, nunca habló con Job, guardó silencio hasta después del capítulo 29. Bueno, ahí le dejo. Eso es lo que, eso siempre me amarillo. O sea, vemos de que desde el principio el Señor mantuvo su silencio hasta el capítulo 38. Sí, hasta donde le pudo después abrir que ya... Y ahí fue que el Señor le dio la luz, ¿no? Otra vez. Ay, qué duro. Bueno. La paciencia del Señor, ¿eh? Sí. Bueno, ahí es donde el Señor nos prueba también en paciencia, ¿ves? Porque eso es otra de las partes que también el Señor probó en Job, fuertemente la paciencia, porque uno no sabe cuánto tiempo duró Job con esa lepra ahí.
y expuesto a toda clase de desprecio de la gente, de todo. Nadie pasaba ni lo miraban después ya finalmente, pero bueno, ahí, esa es la parte. Bueno, aquí en cuanto a la parte de, vamos al capítulo 32 de Job, donde ya comienza a intervenir el caso de Eliú, ¿no? Eliú venía, dice que justifica su derecho de contestar a Job, porque todo lo demás era el argumento de Job, ¿verdad? De lo que eran sus quejas, sus reclamos, su situación de dolor, de lamentación, como decía mi hermana. Entonces aquí en el capítulo 32, el versículo 2, aunque podemos leer el 1 también, dice, Eliú justifica su derecho de contestar a Job. Ellos vienen a darle una respuesta, pero Eliú prácticamente representa aquí como al Señor realmente espiritualmente, ¿no? Vamos a la parte espiritual. Dice que cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. O sea, como que dando a entender que ellos buscaban de acusar a Job y dicen que los argumentos que daba era como que se mostraba justo a sus propios ojos, Job como tal. No era que era justificado por Dios, sino por sus propias acciones o actitudes. ¿Ves? Entonces Eliú, que era el hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ran, se encendió en ira contra Job, porque Job estaba allí como airado, vamos a decir de alguna manera, bueno, quejándose, pues lamentándose. Dice, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Entonces, como decíamos que Eliú prácticamente representa ¿a quién? Al Señor, al que venía a decirle, bueno, mira, estás en esta condición, pero esto ha sido parte del plan que yo tengo previsto para ti. Y por eso es que muchas veces nosotros le preguntamos al Señor en medio de la prueba y del dolor, Señor, ¿por qué? Y es la pregunta incorrecta. Debemos decirles ¿para qué? Porque Él siempre tiene un fin. Entonces lo que nosotros a veces no queremos entender o nos hacemos los que no queremos entender, pero el Señor nos los hace comprender a través de que, bueno, yo guardo silencio y sigue. Y lo más triste, hermano, les digo, dentro de una prueba es el silencio. Porque a veces uno llega hasta a pensar, bueno, Señor, ¿estarás conmigo o me habrás desechado? O ve, me imagino que todas estas cosas también pasaron por la mente de Job mientras esta prueba. Entonces dice que en el 2, 32:2, entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ran, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaba qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Como que le dice, bueno, hablen ustedes primero y yo me reservo la parte que me toque a mí. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos. Que él esperaba como que los ancianos dieran más, pero no lo hicieron. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión, porque ya él venía, era con la respuesta de Dios para él prácticamente. Era la respuesta de Dios, porque Eliú fue un instrumento usado por Dios para hablarle a Job, para que reaccionara en la forma como él estaba actuando, como estaba pensando, como estaba viendo las cosas, pues a su manera. Y decía, yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Allí ya le estaba hablando el Espíritu Santo a Job. ¿No son los labios los de mucha edad? No son los sabios que digo, perdón, los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí, yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabra, os he prestado atención, he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job. Eliú era el que le iba a hablar por medio del Espíritu Santo, era el enviado de Dios. ¿Y qué dice? Y responda a sus razones, para que no digáis nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Por eso es que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos en una batalla, el que va a ayudarnos a vencer a nosotros en la batalla no somos nosotros mismos, es Dios sobre nosotros. Y dice,
Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más. Se espantaron, ¿ves? Y no respondieron más. Se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaban. Más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio, decía Eliú. Porque lleno estoy de palabras y me apremia el Espíritu dentro de mí. ¿Ves? El mismo Espíritu de Dios está hablando sobre el desierto. Mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve, mi hacedor me consumiría. ¿Ves? Él estaba hablando correctamente porque él dijo, yo vengo de parte de Dios, yo no vengo a hablarte a ti nada, sino a decirte que estás en un error, que lo que estás hablando es desacertado y que debes verdaderamente volverte al Señor. Esa era la respuesta de Eliú para él, como dándole una señal de que mira, Job, yo estoy aquí, en medio de tu prueba estoy aquí, el Señor mismo, ¿ves? Porque la idea de Eliú como tal era justificar a Dios, de lo que hace Dios, de las grandezas, de las proezas, de las maravillas que hace Dios en nuestras vidas, delante de quién, de Job, que estaba en esa aflicción tan terrible. Y muchas veces nosotros nos cerramos, que alguien, bueno, pero ¿dónde está Dios si me está haciendo pasar por este momento? Así estaría pensando Job, me imagino yo. Yo también lo he llegado a pensar, hermano, y lo confieso delante de Dios y le pido perdón, y pido perdón delante de mi hermano, porque me dio una prueba, Señor, pero ¿dónde estás tú? ¿Ves? Y yo me imagino que Job pasó por ahí, por esa prueba, ¿ves? Entonces, ese es el capítulo 32. Si alguien quiere hacer un comentario, después vamos al 33, después al 37, al 38, que es cuando ya el Señor le hace entrar en razón a Job de que nosotros somos ignorantes ante la presencia de Dios y que debemos humillarnos. Y bueno, ya después de allí, en el capítulo 40, cuando es restaurado Job. Pero si alguien quiere hacer un comentario con respecto. Ah, dale, dale. Sí, entonces vamos, pues. Vamos a leer entonces, vamos al 38 entonces, para resumir ya. Y bueno, aquí estamos entonces, ya pasamos hasta la séptima prueba, ¿verdad? Que vemos donde ya Job pierde su integridad, todo, está en la situación de decepción, de todo. Pero en el capítulo 38, donde vamos ahorita, ya vemos entonces cómo, por eso es interesante leer toda la parte de estos capítulos, porque es donde vemos que realmente quien nos convence a nosotros de cualquier situación por la que estamos atravesando y nos da realmente la situación de salida es el Señor. Entonces, en el capítulo 38, para ir ya como finalizando el tema, dice, el Señor convence a Job de su ignorancia, porque lo que estaba pasando en la vida de Job era justamente por razón de su dolor, de su tristeza, aflicción. Bueno, había caído en una ignorancia total. Y le responde el Señor a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo? Le dice el Señor, con palabras sin sabiduría. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. El Señor mismo lo está interpelando. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le pregunta el Señor a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. Oye, qué pregunta, ¿no? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿O sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? Todas las grandes proezas y maravillas que el Señor hace, ¿verdad? Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y allí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como
con vestidura, más la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Toda esta parte habla de toda la sabiduría de Dios y de la ignorancia que hay en nosotros, hermanos. De todo, porque Él es el creador, Él lo hace todo. Y Él inclusive le habla a Job de cómo fundó la tierra, de cómo hizo todo. A mí me gustaría que la gente de la NASA leyeran este versículo, este capítulo, digo. 38. ¿Dónde estabas tú? Donde le diga... Sí, entonces todo este capítulo 38 habla, ¿verdad?, de la sabiduría de Dios y de la ignorancia que muchas veces nosotros precisamos, y más cuando esas personas que son sabios en su propia opinión, ¿verdad? Porque eso que el Señor habla en Jeremías 9:23, que no se alabe el sabio en su opinión, ¿verdad? Si alguno debe alabarse, que se alabe en conocerme y saber que yo soy Dios. Porque ahí es donde está verdaderamente la sabiduría del hombre, en saber que hay un Dios creador que todo lo hizo, ¿verdad? Que es el hacedor de todo. Y allí fue la parte donde el Señor trató y lidió con quién, con Job, ¿verdad? Entonces vemos después en el capítulo 40, para ya ir a la parte final y cerrando aquí, dice en el capítulo 40, dice así: además respondió Job, ya ahí Job es restaurado aquí en el 40, porque ya entró en razón. Además respondió Job el Señor a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Le pregunta el Señor a él: el que disputa con Dios responda a esto. Nosotros a veces hemos tenido disputas con el Señor, hemos contendido con Él por cualquier razón, por cualquier circunstancia, por cualquier motivo que nos rodea. Señor, pero ¿dónde estás tú? Me está pasando esto. Señor, pero ¿por qué no me respondes? Señor, eso es disputa con el Señor, eso es contender con el omnipotente. Y Él le pregunta: ¿es sabiduría? Y si hay sabiduría en contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job al Señor y dijo: he aquí que yo soy vil. Él reconoció, ¿ves?, delante de Dios. ¿Qué te responderé? Así somos nosotros, somos viles. ¿Qué le vamos a responder a Él si nos dice: tú estás disputando conmigo? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, más no responderé. Ya él sabía ahí que había temor de Dios de verdad, porque aún 2 veces más no volveré a hablar. Ya él entendió que la manifestación del poder de Dios estaba sobre él y que él tenía que callar. Respondió el Señor a Job desde el torbellino y dijo: ciñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Pregunta el Señor. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrame el ardor de tu ira, mira a tu altivo, a todo altivo y abátelo. Eso es lo que hace el Señor. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Allí ya es restaurado, ¿verdad? Sale todo de la vida de Job, que digo, lo que era la ira, lo que era toda esa rabia que tenía contenida, porque el Señor tiene propósito para nosotros, no despropósito. Nosotros podemos tener despropósito para Dios, Dios nos libre, pero ahí se resume todo, que ya el Señor ahí lo restaura, lo bendice, ¿verdad? Lo aprueba, y entonces vemos que ya en ese capítulo nos enseña el Señor, pues, que no podemos contender con el hacedor independientemente de las pruebas, porque sabemos que quien juzga todo, ¿verdad? El que todo lo sabe, el que todo lo conoce es el Señor. Amén. Bueno, hasta aquí lo dejamos entonces, y que el Señor Jesucristo reciba la gloria. Si hay algún comentario, bueno, los hermanos. Yo tengo un comentario, hermano, con respecto al capítulo 38. Ya este capítulo 38, yo lo comencé a comprender cuando vi por la primera vez el video del hermano Felipe Canepa. Mira que nadie os engañe. Después de tantas veces que lo había leído, yo comencé a estudiar el libro de Job, y ahí comprendí tantas cosas, porque este capítulo 38 es muy importante. Amén. Cuando dice en el verso 2, ¿quién es que oscurece el consejo? Sabemos que Satanás es el que mete la ceguera espiritual en las personas.
Cuando nos vamos al verso 19, después de una serie de preguntas que el Señor le está haciendo a Job, estas son cosas que nos hacen pensar y reflexionar, hermano. En el verso 19 al 21, dice, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Dónde está el lugar de las tinieblas? Amén. Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes. Está mirando la respuesta. El Señor le dice afirmativamente, tú lo sabes. Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Y cuando dice que las estrellas, no me recuerdo el verso que habla de las estrellas, el 7, alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Hermano, esto nos hace pensar que Job no era una persona así simplemente un patriarca, Job era algo más. Sí. Era algo más que un patriarca. No era un simple hombre. No, era un hombre de nobleza y todo. No, él, no solo eso, hermana, hay que irse en profundidad. No lo vamos a tocar hoy porque es muy extenso el tema, pero hay que irse en profundidad. Job no era un hombre, simplemente un hombre justo, sano. Era un ángel que el Señor puso en la tierra y le dio, y le quitó su vestidura de luz para que fuera hombre por un motivo. Porque recuérdese que en la rebelión de Lucifer, la tercera parte de los ángeles que cayeron se fueron con Lucifer, mas hubo una tercera parte de ángeles que ellos se quedaron neutrales y el Señor no permitió que estuvieran en su trono, pero tampoco se fueron con Satanás. Y en la Biblia hay mucho misterio sobre eso. Es un capítulo muy importante, lleno de códigos, lleno de misterios, y por eso él le hace todas esas preguntas. Y cuando le dice eso, tú lo sabes, porque entonces ya tú habías nacido y es grande el número de tus días. Job estaba ahí, él es una de esas estrellas. Sí. Cuando el Señor estaba creando todo esto, que las estrellas son los ángeles. Entonces, en el capítulo 40, cuando vemos toda la restauración al inicio del verso 15 en adelante, ya el Señor le está hablando del dragón aquí, ¿no? En el verso 15 le dice, he aquí ahora Behemó, el cual hice como a ti. ¿Están entendiendo, hermano? Y el cual hice como a ti. Entonces, por eso yo digo, y hay muchos hermanos que han llegado a han estudiado profundamente el libro de Job en diferentes idiomas y han entendido que él no era solamente un hombre justo en la tierra. Eso es lo que yo quería aportar. Le doy la palabra. Bien. Amén. Hermano, que sí. ¿Usted sabe lo que significa AstraZeneca, mi hermano? En griego. No se oye. No, hermano, no lo sé, dímelo. Yo lo voy a poner apartado para que vea. Mata las estrellas. ¿Te está mirando? Ahí sí estoy mirando, porque Astra, estrella. Sí. Seneca. AstraZeneca. Mata a las estrellas. Sí, a los ángeles, porque nosotros somos los ángeles. Nosotros somos los vasos de barro que el Señor, porque el Señor sabía desde el principio de la rebelión de Satanás, sabía, y él tenía que procurarse vasos. Hay vasos para honra y hay vasos para deshonra. Por eso dice que somos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y Satanás lo sabe. Por eso él odia a la mujer, porque la mujer es la que tiene el don de albergar la vida en su vientre. Santo. Gloria a Dios por el entendimiento que nos da, aleluya. Pero él ya fue derrotado cuando el Señor dio su vida por nosotros, fue derrotado, va para el lago de fuego, Apocalipsis 20:10, él va para el lago de fuego para siempre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, amén.
Cómo me gozo yo cuando leo ese versículo de Apocalipsis 10. Que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 20, 10. Amén. Bueno, hasta aquí, si las hermanas tienen algún comentario, no sé. Si no, quedamos hasta aquí. Por la misericordia del Señor. Amén. Aquí me lo escribía AstraZeneca. Señor, reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Y su demonio. Amén. Amén. Preparémonos, hermano. Esto es una enseñanza muy importante. Enseñanza muy importante. Por eso tenemos que guardar el testimonio de Jesucristo, la paciencia de Dios. Bueno, y fíjate que en el capítulo 42 está la parte de la confesión y la justificación de Job, porque es la respuesta ante todo lo que el Señor lo interpeló y que a la final él tuvo que reconocer, bueno, quién es Dios y quién es el ser humano como tal. Somos parte de su creación y no podemos nunca contender con él. No podemos pleitear con nuestro Hacedor. En el versículo 14, cuando dice, ella muda luego de aspecto como barro bajo sello, bajo el sello. De ahí vemos como el Señor hizo la tierra. O sea, que mucha gente no la plantan a nosotros que es una bola redonda, ¿no? Como nos la pintan en la NASA, ¿no? Y dice en el versículo 14, ella muda luego de aspecto como barro bajo sello, ¿no? Y viene a estar como una vestidura. Amén. Ahora una foto Versículo 3 del capítulo 42, ¿verdad? Que dice, que habla quién es el que ofrece el consejo sin entendimiento. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Interesante ese capítulo. Sí. Y después ya él decía, pues reconociendo que él preguntaba y el Señor lo enseñara. Exacto. Él dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Yo quería decir que no hay casualidades ni nada sucede por el azar. Amén. Con lo que le ha pasado a Job. Y que el enemigo fue silenciado y Job fue reivindicado. Amén. Porque, como le dicen, uno, un hombre perfecto, temeroso, recto, apartado del mal. Y algo que los amigos dicen que esto le estaba pasando porque Job había pecado, porque si era justo y Dios no castiga a los justos, entonces era que Job había pecado. Y entonces el pecado no es la única causa de sufrimiento humano. No nos pasan cosas desagradables porque hemos pecado, ¿no? Sí, es verdad, hermano. Por eso yo hice el comentario al principio que cuando él estaba haciendo el sacrificio, diciendo, ay, por si acaso mis hijos están, porque él sabía que sus hijos estaban pecando. Estaban pecando, sí. Él sabía que sus hijos estaban en pecado y se hizo de la vista gorda, como hizo Eli, el sumo sacerdote, que sus hijos profanaban el templo, ¿no? Y eso es cierto. Y a veces las calamidades vienen para probar nuestra fe, porque recuérdense que nosotros vivimos en un cuerpo de pecado, ¿eh? Sí. Y fíjate que después de todo esto, dice en el capítulo 42:7 que él oró inclusive por aquellos que tuvieron situación con él, ¿ves? En este caso los tres que vinieron a animarlo y después se lucharon con él. Y dice que aconteció después que habló el Señor estas palabras a Job. El Señor dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Porque Job sí fue justificado por el Señor, pero estos no. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud. Hablaron mal del Señor, como mi siervo Job. Fueron pues
Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamaita, e hicieron como el Señor les dijo, y el Señor aceptó la oración de Job para restauración de ellos, ¿ves? Ahí completamente. Que también habían hecho cosas indebidas delante del Señor. Amén. Y después, bueno, viene la restauración y la prosperidad de Job nuevamente. Es el final del capítulo 42. Bueno, el Señor nos ayude, ¿verdad? Hasta aquí nos ha llevado, hasta aquí nos ha ido lidiando con nosotros. Bueno, hágase la voluntad del Señor. Amén. Vamos a terminar entonces el video. Pues muchas bendiciones, hermanos, o sea, para terminar el video, a los que están bendiciones a ustedes. Espero que le haya sido de bendición este video y que la paz y la gracia de nuestro Padre Celestial, Jesucristo, esté con cada uno de vosotros, y que esta palabra se le quede en vuestros corazones, y que si tienen alguna duda, escríbanos o puedan dejarnos un comentario o lo que sea, y le vamos a responder. Pues Jesús le bendiga a todos. Amén. 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 Amén.